El día de hoy tenemos la grata participación de la empresa Precisión Perú. El tema que nos va a exponer, el tema central, es tecnología de motores eléctricos de alta eficiencia. Seguramente algunos de ustedes y ya otros próximamente van a estar ya haciendo sus prácticas en las empresas. En las empresas industriales seguramente se van a tocar también trabajar o interactuar en algún momento con los motores justamente que le dan el impulso a todo lo que es el aparato productivo. Pues bien, entonces esta empresa nos va a exponer este tema tan interesante. El seminario va a durar aproximadamente 1 hora. Vamos a estar bastante atentos, aprovechando la experiencia y la información tecnológica que nos van a dar justamente los expositores. Y para ello, bueno, vamos a contar con la presencia, ya contamos con la presencia del ingeniero Martín Cavada, del ingeniero Alonso Gibú y del ingeniero Diego Buitrago, que él es un vecino nuestro, es de Colombia. Le hemos pedido a los expositores que sea bastante interactivo esta exposición, esta información tecnológica que nos van a dar. Como primer expositor tenemos al ingeniero Buitrago, así que le vamos a dar un fuerte aplauso para recibirlo a él. Gracias. Buenas tardes, sí, como lo menciona el ingeniero, mi nombre es Diego Buitrago, soy del Grupo Precisión Perú. El Grupo Precisión es un conglomerado de empresas. Nosotros pertenecemos a Precisión Perú. Nosotros somos el principal distribuidor eléctrico del Perú en términos de materiales electrónicos. Atendemos rubros como minería, oil and gas, petróleo, todo lo que es industria liviana y pesada, y el día de hoy pues venimos a hablar un poquito acerca de motores eléctricos. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer sin problema, estamos para aprender. Y bueno, empezando con el tema, vamos a hablar algo de fundamentos de motores. Básicamente en la industria hay 3 clases de motores. Los que más se usan en la actualidad son motores de jaula de ardilla o motores de corriente alterna, también llamados asíncronos, que son los que vemos en la parte izquierda de esta clase. El cerramiento de este motor es un TFC o totalmente cerrado. Luego venimos con los motores de corriente continua. La principal característica es… Los motores de corriente continua, su principal característica son las escobillas que se encuentran en el estator y que se utilizan bastante en la industria por motivos de la corriente, la curva de torque que pueden manejar. Ya les voy a mostrar unas aplicaciones típicas. Sin embargo, la desventaja de estos motores es el alto costo de mantenimiento. Por eso es que en la industria están tratando de reemplazarlo por motores tipo asíncronos o jaula de ardilla. Y el tercer tipo de motores que se ve bastante en minería, justamente por eso vengo retrasado, estábamos por Cerro de Pasco, un tráfico tremendo, y estábamos viendo la migración de un par de motores de anillos rozantes, de este tipo, rotor bobinado. Como ustedes pueden ver en la imagen, estos motores tienen en el rotor 3 anillos, donde van conectadas las fases RST, y se hace un control de voltaje, corriente, para tener un control fácil de torque, y permite manejar cargas de alto impacto como molinos, primarios, secundarios, chancadoras, etc. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta o consulta. Bien. Esta es una aplicación típica de un motor DC, una rebobinadora de papel. Como ustedes pueden ver en la imagen, en el círculo, aquí vemos el motor DC acoplado a un reductor. Una rebobinadora de papel básicamente es una máquina que enrolla el papel al final del proceso y que permite darle una calidad y un gramaje exacto al papel. Por eso es muy importante tener un control de torque y corriente. Para ello se usan este tipo de motores. No sé, ustedes en la actualidad o aquí en los laboratorios tienen motores de corriente continua, ¿han trabajado con ellos? ¿Los conocen? ¿Sí? Entonces, la mayoría de motores en la industria son alterna, pero digamos en este tipo de aplicaciones ustedes van a ver bastantes motores de corriente continua. Y se usan mucho por su curva característica de torque, ya lo vamos a ver más adelante. Esta es una aplicación típica en motores anillos rozantes. Lo que ustedes ven en la imagen es un molino primario, básicamente recibe el mineral, lo va moliendo con unas piedras que lleva con unas bolas de fierro, de magnesio que van girando y que van cambiando la granulometría del material. Básicamente estos motores tienen alto torque y bueno, no sé si alguno ha visto o conoce alguno de estos tipos de motores,
pero se usan bastante en minería. Justamente la visita que estábamos haciendo en Cerro de Pasco era para migrar 2 motores de 450 caballos a jaula de ardilla. Normalmente para hacer una migración de este tipo se tiene que pedir las curvas de torque y analizar los comportamientos de carga para poder determinar la nueva potencia, hablando en un motor asíncrono, ¿no? O jaula de ardilla. No sé si hasta ahí tiene alguna pregunta. Soy alumno, me llamo Marco Palomino. En una oportunidad he visto en una empresa, una planta de cementos premezclado, que tenían un motor asíncrono de 2300 HP, que arrancaba, usaba un autotransformador, era un motor de anillos rozantes. Lo especial era que también tenía su acoplamiento, era un reductor, y que finalmente tenía que mover una carga, un molino que interiormente tenía bolas de fierro que trituraba el material. La piedra caliza. Ajá. Y lo interesante era que al motor se le inyectaba también corriente continua a través de sus anillos. Me decían que con el fin de mantener la velocidad constante del motor para que finalmente el proceso de demolición se lleve sin mucha imperfección. Sí, básicamente es un tema bueno, la pregunta es muy buena, porque estos motores, si bien es cierto, manejan curvas de torque altas y pueden manejar cargas de alto impacto, también tienen una desventaja, que es el factor de deslizamiento. Todo motor tiene un factor de deslizamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces no va a ir a la frecuencia nominal de red, o puede ir por debajo o por encima, dependiendo del tipo de aplicación. Como este tipo, normalmente se aceleran más que la velocidad que les está indicando el control. Entonces, en ese caso se le aplica voltaje de corriente continua para poder regular una forma, digamos, rústica para frenar el motor y evitar que se acelere demasiado. Porque si se acelera demasiado, las bolas se van a pegar al timbo, al tanque, y no va a hacer nada. Va a ser, por fuerza centrífuga, se van a pegar. Entonces ellos tienen que mantener una velocidad de tal forma que las bolas hagan este movimiento, ¿no? Suban y bajan, y ahí trituran el material que está dentro. Ok, en términos, esa es la clasificación o tipos de motores que encontramos en la industria. Ahora, si hablamos de estándares, tenemos 2. Normalmente se maneja estándar NEMA y estándar IEC. El estándar NEMA se maneja para Estados Unidos y las características principales son unidades de fuerza en caballos de fuerza o HP, las dimensiones del frame o carcasa del motor es en pulgadas. Esas son las principales características. Y en IEC es el estándar europeo, principales, las potencias son en kilowatts y las dimensiones son en milímetros. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque a Perú, bueno, en Sudamérica en general, llega mucha maquinaria de Estados Unidos y de Europa. Entonces, cuando ustedes lleguen a mantenimiento, se van a enfrentar con esta realidad. Les piden cambiar un motor NEMA, pero en el almacén no hay NEMA, sino hay IEC. Entonces, ahí comienzan con los problemas de acoples, porque las dimensiones de ambos motores son diferentes, que los voy a mostrar a continuación. Normalmente, los datos de placa de los motores, trae toda la información, como el número de parte, potencia, tamaño del motor, número de polos. ¿Quién me puede indicar? Obviamente está ahí explícito, pero ¿quién me puede indicar el número de polos que define? ¿Qué es? ¿Perdón? A ver, jóvenes. Los de electricidad deben ser más familiarizados. ¿Define qué, perdón? A ver, el que quiera responder, levante la mano para que escuchemos todos. No hay problema, sin vergüenza, porque aquí todos estamos sí. para aprender. Estamos iniciando el estudio. A ver, 15. Parece que todavía no hay ingeniero. A ver. Define la velocidad, creo que tú lo mencionaste, la velocidad del motor. Y en base a esa velocidad también define el torque, ¿no? Porque hay una función que les voy a mostrar a continuación que define el torque, y el número de polos define la velocidad típica o nominal del motor. En términos generales se manejan 2 polos, 3600 RPM, 4 polos 1800 y 6 polos 1200. Eso es lo que más se ve en la industria. Obviamente hay motores de más polos, 8, 10, 12, 14. Cuando hablamos de polos, hablamos de, no sé si se acuerdan del diagrama del motor, norte-sur. Eso se define como un par de polos, ¿no? Y de acuerdo también al número de polos se define el tamaño del motor, que pues en inglés todas las denominaciones lo van a ver como frame, ¿no?
También tenemos el tema del voltaje. Nominalmente se trabaja a 460 voltios en motores NEMA, 440 y 220 en IS, y también hay variantes en 380, 575, 525, 600, depende de las plantas. Aquí en el Perú 90% es 460 y en Industria Lima y algo en Arequipa 380, 440 también, ¿no? Depende. El montaje también lo vamos a ver. Un motor puede trabajar vertical, horizontal, en ángulo, y para ello hay unas consideraciones de acuerdo a la potencia y tamaño. Y bueno, otro punto importante es el tipo de arranque del motor, que lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de frame o tamaños del motor, lo más importante a la hora de reemplazarlo es la altura de eje, quiere decir punto medio del eje a la base del motor. Esa es una dimensión, que en todas las tablas normalmente viene definida como D. La segunda es 2F, que es la distancia entre agujeros. Esto nos permite ver los agujeros en la placa base a la hora de reemplazar un motor. La longitud del eje y el diámetro de eje, y en algunos casos la chaveta, el tipo de chaveta que tenga el motor. Y algo muy importante, ¿no? El tipo de brida. Las bridas normalmente se acoplan a bombas o a equipos como reductores, que como ustedes pueden ver hay dos clases, ¿no? Brida C y brida D, de acuerdo al estándar. Lo que les mencionaba, el tipo de montaje. Casi todos los motores en la actualidad NEMA pueden trabajar verticales hacia arriba o hacia abajo, no tiene ningún problema. Pero si superan los 75 caballos ya hay que considerar temas como rodamientos y cargas de empuje en el eje, ¿no? En términos de, ¿qué me puede decir que es un motor simétrico? ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, básicamente un motor simétrico es, ustedes pueden ver acá esta figura, ¿no? F1, ven la caja de terminales y la posición del eje. Supongamos que aquí hay un reductor, pero mis cables están al otro lado o a la espalda de la caja de terminales. ¿Quién me puede decir qué se puede hacer? ¿Alargo los cables? ¿Es viable alargar cables? Digamos, si yo tengo un motor de 200 caballos con una corriente alta, ¿es viable hacer eso? Electricistas no, ¿cierto? Entonces, obviamente los fabricantes de motores han pensado en todas estas cosas. Un motor simétrico es básicamente que las tapas son exactamente las mismas. Entonces yo puedo rotar, sacar esta tapa, esta otra tapa, roto el eje o roto las tapas, perdón, o la carcasa para que coincidan con la instalación eléctrica. De esta forma me evito extender cables y un estrés para el proceso, porque acuérdense que todos nosotros tenemos una función y es garantizar continuidad en procesos. Entonces ustedes tienen que saber todas estas cositas para que cuando estén en campo no pierdan tiempo y no le hagan perder plata a la empresa, porque todo a la final se traduce en eso, ¿no? Bueno, despejado eso, también se puede montar de esta forma, ¿no? BW1 contra la pared, vertical hacia abajo, vertical hacia arriba, como les indicaba. Esos son como los tipos de instalación que puede tener un motor. Lo que les comentaba, ¿no? Cuando tengan almacén un motor NEMA y un versus IS, como les dije, las dimensiones son en milímetros y los otros son en pulgadas. Estos son los equivalentes y básicamente les permite a ustedes ver, ejemplo, un frame 449 en NEMA. ¿Qué quiere decir eso? Es el tamaño del motor. Si yo tomo los dos primeros dígitos y los divido entre 4, voy a tener la altura de eje. Esto me va a poder determinar si lo que tengo en almacén puede servir para reemplazarlo en campo. Y digamos que el equivalente de un 449 en IS es un 280, que es, obviamente el 280 significa 280 milímetros altura de eje. Y como ustedes pueden ver, la diferencia es mínima, obviamente hay que calzar el motor, pero a la hora de una parada es una buena solución, por lo menos algo inmediato. Bueno, esas son las partes del motor. ¿Quién me puede mencionar qué es lo que están viendo en pantalla? Bueno, creo que la pregunta fue qué es lo que estamos observando en la pantalla y bueno, se observa ahí un motor asincrónico de tipo jaula de ardilla en un dibujo en explosión. No sé si estará bien ¿Sabes cómo se llama? ¿Esta parte cómo la denominamos? Ese es el estator. Exacto, ¿y esto? Es el rotor. Exacto. El rotor tiene una jaula de ardilla.
la jaula de ardilla es inyectada en aluminio y es la que genera el torque, ¿no? Sí. La fuerza mecánica. Adicional a ello, ¿qué más ves? ¿Qué otras partes resaltan en el dibujo? El sistema de ventilación, Exacto, también el sistema de rodamientos exacto. y bueno, no logro ver bien los demás. Como dice el compañero, es cierto, o sea, un motor básicamente, muchas gracias, son 3 partes o 4 importantes. La primera es el paquete magnético o estator, la segunda es el rotor, la tercera son obviamente las tapas y rodamientos, que es un sistema completo, y la última es el ventilador. Sin embargo, hay variantes de cerramientos, como ustedes los pueden ver abajo. En la mayoría de los casos para industria y minería se utilizan motores TFC. En inglés, bueno, la traducción en español es motor con ventilación, o sea, es lo que ustedes están viendo en pantalla. Pero hay variantes dependiendo de la aplicación, como un TAO, un motor sin ventilador. Estos se utilizan bastante en sistemas de ventilación en minería, porque obviamente el ventilador minero ya trae sus ventiladores grandes adelante, axiales o de una tapa, que refrigeran el motor. Ustedes se preguntarán, ¿estas aletas del motor del estator operan igual que un disipador cuando yo coloco un semiconductor? Refrigeran todo el paquete magnético, esa es la principal función. Y también tenemos otra variante como el TVC, que es ventilación forzada. En aplicaciones con inversor y de alto torque hay momentos que necesitamos trabajar a baja velocidad. Cuando yo trabajo a baja velocidad y alta corriente, ¿qué pasa? ¿Alguien me puede decir? A ver, es una interesante Cuando pregunta. yo trabajo un motor a baja velocidad y alta corriente o alta carga mecánica, ¿qué pasa con el motor? Exactamente. Entonces, este tipo de motores normalmente se calientan por 2 factores, obviamente por la alta corriente, pero como estoy trabajando a baja velocidad, tengo spikes, efecto corona, por consecuencia del uso con un variador. Entonces se necesita un motor adicional, como el que ven en pantalla, que normalmente le inyecte un flujo de aire constante al motor y lo refrigere. Esto va en relación también al tipo de aislamiento del motor, que también lo voy a mencionar a continuación. Y el último cerramiento es el TEAC, que es ventilación externa. Esto se utiliza mucho en motores de media tensión, probablemente en 2.3 y 4.16 es lo que más se usa, también en 13.8. Y estos motores tienen el mismo principio del ventilador, pero a través de unas rejillas, especie de radiador de auto, el cual permite un flujo constante al motor y mantenerlo por debajo de los 90 grados, si estamos hablando de un aislamiento F. Estas son las partes de un motor IEC. Ahí estamos hablando de estándares, ¿no? Ahora, si alguien me puede decir cuál es la diferencia principal, no el color obviamente, de estas 2 diapositivas en temas eléctricos, sobre todo los eléctricos. ¿Qué es lo que primero uno mira cuando va a instalar un motor? Exacto, y después de eso… A ver, levante la mano para que todos lo escuchemos. O sea, cuando ustedes van a instalar un motor, lo tengo enfrente mío, me dicen instale este motor de 10 caballos a una bomba. El eléctrico viene y ¿qué hace primero? Exacto. ¿Y qué ven entre estas 2 diapositivas de diferencia? Exactamente. Todos los motores IEC, y eso se lo digo por experiencia porque hay mucha confusión en los ingenieros de campo, solicitan un motor NEMA y cuando lo van a instalar se dan cuenta que su caja de terminales viene al costado y no arriba como originalmente estaba el diseño. Entonces los motores bajo el estándar IEC tienen la caja de terminales arriba, siempre. Además traen terminales, un bloque de terminales para conectar sus cables. En NEMA, no. NEMA principalmente tiene voltajes 460 a 230. Viene normalmente en 3, 6 y 12 terminales, dependiendo del tipo de arranque. Entonces, otra pregunta para los eléctricos. ¿Cuántos terminales tendría un motor con arranque estrella-triángulo? Sí. ¿Perdón? Exactamente. Que te vas a llevar todos los lapiceros. Ahora vamos a hablar un poquitico de eficiencia versus estándar. Cuando hablamos de eficiencia, ¿qué se les viene a la mente en términos de motores o en general?
A ver, Exacto. Y ese trabajo viene en relación a ver, o sea, a ver, yo digo, jóvenes. yo soy eficiente haciendo mi trabajo porque hago bien mi trabajo, pierdo tiempo, no pierdo tiempo. Entonces, como les decía, ¿en base a qué calculo la eficiencia de algo? El rendimiento. Y el rendimiento va en relación a las pérdidas. No. O sea, cuando yo evalúo algo, siempre tengo que ver qué pérdidas hay. En un motor, convierte energía eléctrica en energía mecánica. Y lo que se queda en el medio se definen pérdidas. La diferencia de esas pérdidas menos el 100%, o el 100% menos esas pérdidas es el valor de la eficiencia nominal del motor. En ambos estándares hay cuatro niveles de eficiencia que se manejan en la actualidad. Sin embargo, para países como Sudamérica solamente tenemos 3 en stock o disponibles. El estándar más bajo es el IE1. El IE1 son eficiencias que van entre el 81 y el 88%. En la actualidad solamente encontramos motores IS con esta eficiencia. Y en países de primer mundo ya se prohíbe el uso de estos motores. Por ejemplo, en países como Australia, Estados Unidos, el gobierno le da un incentivo a las industrias para que cambien motores de IE1 a IE2, de IE2 a IE3, así sucesivamente. Y obviamente a las empresas que hacen motores las obliga a dejar de fabricar para su mercado interno. Lastimosamente en países de tercer mundo eso no se cumple. Entonces aquí siempre nos llega todo. Luego están los motores IE2, que son ya un poquito mejor, se encuentran en ISE y NEMA, podemos llegar hasta 92%, y esto va en relación al tamaño del motor también, ¿no? Dependiendo de la potencia. Y lo que más se usa en el mercado, en industria pesada y minería, es el IE3, que podemos alcanzar niveles de 96.8%, casi 97%. Lo que viene es IE4 y IE5, esto es en desarrollo todavía. Son motores de reluctancia variable y motores de imanes permanentes, que todavía no se venden por su alto costo, ¿no? Bueno, esto es un pequeño comparativo de precios, creo que no va a entrar mucho ahí, pero aquí lo que se maneja es para las empresas hacer comparativos en términos de rendimiento y el retorno a la inversión. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, un motor IE1 de 100 caballos, 4 polos, puede costar $4.000, pero si nos vamos a un 841 puede estar alrededor de $9.100, es el doble. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero por qué cuesta tanto? Entonces, aquí detallo, pero vamos directamente a la gráfica y ya me regreso. Esos son los factores que definen la eficiencia de un motor y el costo. Primero, porque se utiliza mejor grados de láminas de acero en el paquete magnético. Segunda, se utiliza mejor calidad de cobre. El ventilador tiene un diseño aerodinámico, lo cual le permite refrigerar y tener menos pérdidas. Una simetría y balanceo perfecto, esto nos ayuda a reducir las pérdidas que hay entre el estator y el rotor. Los eléctricos saben aquí muy bien que entre mayor sea el gap entre estos dos, obviamente las pérdidas se van a incrementar, ¿no? Un balanceo, rodamientos antifricción, un embobinado con un rango de hasta 200 grados. Este ISRs vienen preparados con un aislamiento para soportar hasta 3 veces la tensión nominal cuando uso variador. ¿Alguno ha trabajado acá con motores asíncronos y variadores de velocidad? Ya. Los variadores de velocidad básicamente es un switcheo a través de unos semiconductores. En la actualidad se utiliza IGBTs, MOSFET y a través de un switching a unas frecuencias que oscilan entre 2 y 4 kHz genera una onda cuadrada, luego la modulo para obtener una señal sinoidal a 60 Hz, que es la que va hacia el motor. Ahora, este switching genera unos pulsos que afectan directamente al alambrado del motor. Entonces, por eso es necesario que este alambre venga preparado para soportar esos spikes de corriente, que pueden ser hasta, si estamos hablando de 3 veces la tensión nominal en 460, estamos hablando de 1500 voltios en milisegundos. Entonces, si ponemos a trabajar un motor un tiempo prolongado a una baja velocidad, vamos a tener esos transientes altísimos que van a disminuir la vida del motor. Hasta ahí, ¿alguna pregunta o comentario? Bien.
Me devuelvo un poquito. Esas son las pérdidas típicas en un motor de 15 caballos. Tenemos las pérdidas en el estator, rotor, pérdidas en el hierro, pérdidas mecánicas y pérdidas adicionales en el entrehierro, en el apilado de las chapas. Si sumamos todas estas pérdidas, tenemos un aproximado de 12.6%. Hay unas tablas que definen las eficiencias de los motores, como lo ven en pantalla, tanto para IS como para NEMA, dependiendo de la potencia. Esas tablas ustedes obviamente las pueden conseguir en internet y les permite determinar cuál es el tiempo de retorno de su inversión mediante esta fórmula. Horas al año multiplicado por la potencia nominal multiplicado por la diferencia de eficiencia del motor antiguo versus el nuevo y multiplicado por el costo de la energía, el kilowatt hora. Ahora, está claro el tema de qué es un motor de alta eficiencia. ¿Quién me puede responder entonces cuál es el beneficio? O sea, ¿qué obtengo yo con tener un motor de alta eficiencia en un proceso? Bueno, la eficiencia que se podría dar sería, bueno, generar mayor trabajo con una cantidad de, con una pérdida mínima de energía ya, o sea, Exacto. cambiar de… Hablando sobre la eficiencia, quiere decir que un motor va a tener alta eficiencia si está sobredimensionado. No. Quisiera saber por qué. Buena pregunta. Tú ves la curva, ¿no? Tú ves una curva que siempre va de 0 a 100% y obviamente dependiendo del porcentaje de carga. Entonces te hago hago la pregunta abierta. Si tengo un compresor que trabaja con un motor de 100 caballos y luego yo le coloco deliberadamente un motor de 125 caballos, ¿qué es lo primero que va a pasar? ¿Perdón? A ver, ¿quién responde? A ver. Te repito la pregunta, tengo el caso, ¿no? Tengo un compresor con un motor de 100 caballos, ¿no? Trabaja bien al 80% de carga sin problema. Pero a alguien se le ocurre y dijo, no, yo quiero incrementarle la eficiencia. Entonces le voy a poner un motor de 125 caballos. ¿Qué es lo que primero va a pasar? En el arranque. Vamos a tener un consumo de corriente mayor, porque un motor de 125 va a consumir más. Y si mi nivel de carga son 80%, eso no lo voy a cambiar, porque eso es lo que me pide mi proceso. ¿Qué va a pasar con el motor? ¿Va a ser más eficiente o menos eficiente? Entonces, esa es la respuesta. No podemos cambiar la potencia deliberadamente creyendo que vamos a incrementar la eficiencia del motor. La potencia se incrementa de acuerdo al requerimiento de torque o de inercia que requiera la carga. Y eso se calcula mediante una ingeniería que normalmente la hace fábrica o el fabricante de la máquina. Normalmente para incrementar la eficiencia de un motor se revisa esta curva. Ustedes la pueden ver en pantalla. Si mi motor está trabajando al 80%, digamos, y mi eficiencia, mis pérdidas son del 15%, si con ese mismo motor, si con el motor de alta eficiencia puedo llegar al 96% aproximadamente, voy a tener una diferencia de 10%. Esa diferencia es la que me va a permitir a mí sustentar ante gerencia la compra del nuevo motor, porque estoy reduciendo las pérdidas del motor sin incrementar la potencia. Pero no es solamente revisar eso, hay otro factor importante y es lo que menciono acá. ¿Cuántas horas de trabajo al año? ¿Por qué? Si yo tengo un motor de alta eficiencia, o bueno, un motor en general que trabaja un par de horas al día, si yo aplico esta fórmula, voy a ver que el retorno de mi inversión va a ser probablemente 8 o 10 años. Y eso para cualquier industria no es viable. El retorno de inversión en un motor debe ser máximo año y medio o 2. Por eso siempre es importante preguntar cuántas horas trabaja mi equipo, qué porcentaje de carga tiene, la potencia de la aplicación, que normalmente viene definida. Nosotros no tenemos que hacer esos cálculos. Si yo veo una bomba o un molino con un motor X potencia, yo ya sé que trabaja con esa, de acuerdo a especificación. Y lo último es ver si es un equipo crítico. Es básicamente esos 4 puntos. Hasta ahí no sé si quedó claro el tema de la eficiencia.
Normalmente toda industria tiene un equipo crítico. Ejemplo, el compañero mencionó un proceso de cemento. Ese molino primario es la vida de la planta cementera, ya que ahí entran las piedras caliza y se trituran y se vuelven el polvillo que más adelante se convierte en cemento con otros componentes. Entonces, si ese motor paras la planta. Motor crítico. En un ingenio azucarero tenemos el machetero. El machetero es el que coge la caña a la entrada y lo corta, lo pica. Si ese motor falla todo el proceso. No hay caña, no hay bagazo, no hay nada. Esos son los equipos críticos. Y la eficiencia tiene que ver también dónde va a trabajar el motor, si es por ejemplo en nuestro país la altura. Ajá, muy buena pregunta, y a eso es lo que voy. Bueno, ya expliqué esto. Ok, me voy a saltar esa partecita y voy a explicar el tema de la altura. Pero para explicar el tema de la altura y la eficiencia, primero tengo que empezar con el aislamiento. ¿Alguien sabe qué es el aislamiento en un motor? Bueno, yo lo entiendo entre la no conductividad entre las bobinas estatóricas y la carcasa del motor. Exactamente. El aislamiento es básicamente el barniz en el cual se impregna el alambre, el paquete magnético y en algunos casos también el rotor, con el objetivo de mantener unos niveles de temperatura dependiendo del tipo de aislamiento. En la actualidad hay aislamiento F y H. Esos son los dos tipos de aislamientos que uno encuentra en la industria. El más común es el F. El H se ve bastante en motores con variador, uso con variador. Como dijo el compañero, el aislamiento son el aislante que está impregnado en el alambre y que permite mantener frío el motor. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos desde 1 hasta 200 caballos. El incremento de temperatura, que es la traducción de esta de rise temperature, lo que nos indica es básicamente hasta dónde yo puedo llevar mi motor en términos de calentamiento. Ahora, todos sabemos acá que la minería o la gran minería aquí en Perú está por encima de los 3000 metros. ¿Cuál es el principal efecto que tenemos cuando damos altura? A ver. Ahora sí. ¿Perdón? Presión, dijo el joven. Otra cosa. ¿Qué pasa cuando, bueno, yo vengo de Cerro de Pasco? ¿Qué pasa cuando tú vas a Cerro de Pasco? ¿Qué es lo que primero te pasa? Exacto, o sea, no hay oxígeno. Es básicamente, no hay un flujo constante. Es lo mismo que le pasa al motor y lo que me pasa a mí cuando voy por allá, que aquí le dicen soroche. Y es básicamente que uno no está preparado los pulmones no están preparados para esa altura. En el caso del motor, en muchas veces el flujo del motor no está preparado para soportar esa potencia. Entonces aquí es donde se vienen esta tablita. Casi todos los motores trabajan a 1000 metros 40 grados a nivel del mar, hasta 1000 metros. Por encima de 2000 metros, 40 grados es la temperatura ambiente del proceso. Por encima de 2000 metros se comienza a disminuir la temperatura del proceso. Entonces, cuando llevamos un motor a altura pasan tres efectos. Hay un incremento de temperatura porque no hay capacidad de enfriamiento y hay un incremento obvio de eficiencia porque la densidad del aire es menor, entonces el ventilador va a girar más rápido. Entonces, por lo general, cuando nosotros llevamos un motor a la altura, lo que tenemos que evaluar es la potencia nominal que necesitamos y el tipo de aislamiento y la temperatura ambiente que voy a tener en proceso. En la mayoría de los casos, basta con incrementar el tamaño del ventilador para que este motor, ejemplo de 100 caballos, pueda trabajar a 4500 metros sin perder eficiencia. Entonces, la respuesta a tu pregunta es básicamente, en la mayoría de los casos se utiliza redimensionar el ventilador del motor para que trabaje lo más frío posible y así no pierda eficiencia en la altura. Esa es una forma, ¿sí? De acuerdo a la eficiencia, usted me está hablando de pérdidas de potencia, ¿no? ¿Qué pasaría, cuánto sería más o menos un aproximado del porcentaje si estoy llevando un motor a 4000 o 5000 metros? Muy buena pregunta. Aquí lo es. Anteriormente se utilizaba este sistema que era de ratear motores, que en términos monetarios es poco práctico,
porque derratear motor implica incrementar el tamaño del motor y la potencia, lo cual obviamente se traduce en un costo mayor del motor. Entonces, hay una tablita que ya se ha generado por defecto, y por cada 500 metros ustedes ven que hay una pérdida de 4% aproximadamente. Esto era lo que se hacía anteriormente. En nuestro caso, nosotros representamos motores Baldor, de la marca Baldor y de la marca Marathon, principalmente. Estos motores, basta con hacer la validación de temperatura. Cuando decimos validación de temperatura es lo que les mencionaba acá, que era incrementar el tamaño del ventilador. ¿Por qué? Porque ya vienen con un aislamiento más robusto. ¿Qué quiere decir un aislamiento más robusto? Es un proceso químico donde se mete en el barniz, se meten unos hornos especiales y se garantiza que el barniz impregne todo el paquete magnético. Porque una cosa es meter el motor una vez, pero eso no garantiza que el barniz se va a impregnar en todo el devanado. Es un proceso básicamente que se maneja. Permítanme un momento para apagar esto. Ok, no sé si eso respondió a tu pregunta. Una cosa es que el motor venga de fábrica, ¿no? Lo que yo sé es que para las empresas, por ejemplo, si el motor es de alta potencia, estamos hablando de 100 HP, 200 HP hacia arriba, cuando tienen que hacerle un mantenimiento o un rebobinado, difícilmente van a poder conseguir un motor porque me parece que no son fabricados en nuestro país, son enviados desde otro país. Entonces, por esa razón son enviados a empresas rebobinadoras. Ahora, lo que quiero saber es, en una empresa rebobinadora, o sea, yo he podido practicar una empresa donde se hacía mantenimiento de motores. El proceso de desmontaje, todo incluye que también al estator, para poder extraer las bobinas, se le tenga que quemar. Sí. ¿Cuánto influye cuántas veces se rebobina el motor y cuánto daño se le puede hacer haciendo ese proceso al rebobinarlo? Muy buena pregunta. Mire, básicamente en el mercado peruano hay muy buenos talleres de rebobinadores, o sea, empresas que rebobinan bien el motor y prácticamente queda como de fábrica. Yo estuve hace un par de meses en una planta en Monterrey, en México, viendo cómo se hacían motores de baja y media tensión. Y puedo decir que no hay diferencia entre una y la otra. Ahora, esto no quiere decir que, ok, voy a mandar todos mis motores a rebobinar, porque rebobinar un motor depende del know-how del operario. ¿Alguien ha rebobinado un motor acá? ¿No? Básicamente es un proceso manual. Tengo que pasar espiras a través de unas ranuras de acuerdo a unos cálculos, etcétera. Pero si yo no hago bien el apilamiento de las espiras y no utilizo las herramientas adecuadas, probablemente no queden bien centradas o no queden las mismas, el número de espiras en todos los campos, lo que se va a traducir en pérdidas. Adicional a ello, si no tengo un horno apropiado para el aislamiento y el barniz adecuado, el alambre adecuado, pues obviamente el motor va a perder eficiencia. Se trata de estandarizar, pero alguien que le diga exactamente va a perder 20%, 30%, le está mintiendo, porque eso va en función a la potencia y en función a la calidad del trabajo que le haga el rebobinador. Entonces es muy difícil de cuantificar. Lo que sí hemos hecho para tratar de evitar que la gente envíe sus motores a rebobinar es tener un stock de motores hasta 200 o 300 caballos que nos permita suplir las necesidades de equipos críticos, porque es básicamente eso. Ahora, ¿cuántas veces puedo mandar a rebobinar un motor? Eso depende de qué cuidado tenga con el paquete magnético, porque si bien tú dices, lo queman, pero también lo cogen y lo chancan. Entonces, si chancan el paquete magnético, entonces las láminas quedan con filos. Cuando yo hago el devanado y aprieto, las espiras van a quedar en cortocircuito y no hay barniz ni aislamiento que pueda prevenir eso, entonces el motor se va a dañar rápido. Entonces, es básicamente eso. Buenas tardes, yo soy instructor de mecánica y mantenimiento. La pregunta mía sería en cuanto a rendimiento, eficiencia, ¿qué tanto de importancia o trascendencia se le da a la parte de los rodamientos, del rotor, o sea,
si está bien centrado a esa parte, ¿qué tanto se le da, digamos, para comparar las cargas? Buenas tardes, sí, muy buena pregunta. En el tema mecánico, las pérdidas también están asociadas a lo que lo mencionaba, ¿no? La diferencia o el gap que hay entre el estator y el rotor, ¿no? Eso me define pérdidas. Ahora, hay algo que se llama el balanceo dinámico en la fabricación de motores. El balanceo dinámico es que los motores tengan estos niveles de vibración o por debajo, 0.15 pulgadas por segundo. Ahora, para lograr estos niveles, como en los 841, que son motores mucho más costosos, podemos conseguir hasta 0.08 pulgadas por segundo. Esto se hace a través de un proceso estricto, como lo ven en pantalla, varias veces, demanda equipos de laboratorio, demanda personal especializado y maquinaria pues de última tecnología. Con esto garantizamos que la flecha, o como le decimos, la flecha o el rotor del motor sea totalmente, ¿no?, en una sola dimensión y no tenga ningún tipo de vaivén ni nada. Ese es un factor, como menciona el profesor, muy importante. Y lo segundo es obviamente el tema de los aislamientos, de los rodamientos. En tema de rodamientos es muy crítico cómo los lubrico, cómo los mantengo lubricados, y por eso existen varios sistemas de lubricación. El tradicional es el abierto, que era básicamente una entrada de grasera por donde inyectaba la grasa, la bola del rodamiento se mantenía húmeda todo el tiempo y de una u otra forma garantizaba el funcionamiento del motor. La última tecnología, lo que se viene trabajando en todas las marcas, es el PSL, que es Sistema de Lubricación Positiva. ¿Qué es esto? Es a través de unos canales o una especie de microcanales en el rodamiento, garantizo que la grasa llegue a ambos lados de la bola del rodamiento, lo cual alarga hasta en un 20% la vida del rodamiento y obviamente reduce las pérdidas por fricción. Eso es básicamente. Y para avanzar un poquito, bueno, también en tema de rodamientos tenemos otra consideración. Cuando manejamos un variador de velocidad se deben manejar rodamientos aislados siempre. Lo que ustedes ven en pantallas es lo que generan los spikes de corriente por no tener un rodamiento aislado. Como cuando yo estoy variando la frecuencia, estoy generando picos de voltaje y de corriente altísimos, esos también afectan lo que esté acoplado en el motor, si no se tiene cuidado como reductores o X equipos, pero normalmente esto ataca a los reductores. Lo que ustedes ven, estas fisuras, es en la base o en el asiento del rodamiento. Obviamente esto me genera un daño fuerte, me va a incrementar el ruido y por ello es importante mantener rodamientos aislados cuando yo uso un variador de velocidad. Está ahí claro, ¿no? Los sellos básicamente es unos sellos que se diseñaron para extender el tiempo de vida de los rodamientos mediante el uso de una canaleta que expulsa toda la polución que pueda ingresar al rodamiento. Esto se utiliza mucho en motores de minería. Y bueno, para avanzar un poquito porque creo que la hora nos está ganando. Ok, código NEMA. Eso también lo vemos en placa. El código NEMA se define el rango de corriente de irrupción al arranque y eso viene definido por unas letras y por unos valores nominales. Normalmente nosotros manejamos en el mercado motores NEMA B y ya para aplicaciones especiales NEMA C o NEMA D. Es lo que más se maneja. Y de acuerdo a esos valores se tienen unos porcentajes de corriente en rotor bloqueado. Ahora, ¿qué significa rotor bloqueado? Es básicamente lo que ven en pantalla. De acuerdo al diseño del rotor, se pueden obtener valores de hasta 300% del torque nominal en el arranque. Eso es algo que nos permite mover cargas como molino, chancadoras, lo que mencionábamos ahí con el compañero. Las curvas de diseño, lo mismo que estábamos hablando. Y bueno, el tema ya para cerrar, motores con uso para variador. Entonces, bueno, me han dicho que no han usado motores con variador, pero el principal problema cuando manejamos motores conectados a un variador es la velocidad mínima y la velocidad por encima de su
velocidad nominal o RPM nominal. Y como les comentaba al principio, el torque está definido como la potencia sobre las RPM. A menor velocidad o menor número de polos tengo mayor torque, y a mayor RPM pues el torque va a ser menor, ¿no? Esta curva que ustedes ven en rojo es la curva típica de arranque de una bomba. Lo que ustedes ven en verde es el comportamiento de torque desde el arranque. Todo motor estándar va a mantener este comportamiento, va a empezar desde aproximadamente un 40%, y en la medida en que la bomba vaya ganando velocidad de aceleración, el torque se va a volver constante hasta su velocidad nominal. Cuando yo uso un motor para variador, este rango lo puedo llevar hasta 0, es decir, puede trabajar desde 0 RPM a full torque sin afectar la carga del funcionamiento. Las relaciones típicas de torque: 2:1, 4:1, 10 y 1000:1. Entonces, un ejemplo puntual, pues para ponerlo más práctico: un motor de 100 caballos 1800 con una relación de torque de 2:1, quiere decir que su velocidad mínima con variador va a ser 900 RPM o 30 Hz en el caso de la programación del variador. Y para un motor de 100 a 1800 con una relación de 1000:1, la velocidad mínima va a ser 1.8 RPM. Ustedes pueden ver ahí la diferencia drástica. Obviamente el precio es mucho mayor de este motor, ¿no? ¿Y por qué? Básicamente acá lo voy a mostrar. Acá. Lo que ustedes ven en la parte izquierda es un motor para uso con variador. ¿Qué es lo más resaltante en la figura? Es básicamente el paquete magnético, que es más grande. Entonces, con ese paquete magnético yo puedo garantizar un flujo mayor, que se traduce en un mayor torque en el motor. Entonces, de esta forma, estos motores me permiten mover cargas a baja velocidad, alto torque. Me voy a saltar un poquito casos de éxito ya para cerrar. Esto es una rebobinadora de papel, lo que les comentaba. Inicialmente estaba con un reductor y un motor DC de 1800. Los problemas que habían de paradas, tensión y gramaje de la bobina, el control DC era obsoleto, la velocidad máxima eran 230 metros por minuto, 4 operarios full time, baja eficiencia debido al tamaño de la transmisión mecánica. Perdón. Después, luego de que implementamos la solución con migración de motores corriente alterna, con variadores PowerFlex, una integración por DeviceNet, un bus DC que me permitía hacer un frenado dinámico, un panel view para hacer todo el control de tensión y un PLC con entradas análogas y discretas, obtuvimos estos resultados: un incremento de producción de 35%, o sea 350 metros por minuto. Los costos por mantenimiento los disminuimos un 80%, un solo operario. Ahora, pueden ustedes decir, bueno, le estamos quitando chamba a las personas, pero no es eso. Lo que estamos haciendo es dando tecnología, y a través de esa tecnología nuestro nivel se incrementa, y en la medida en que nosotros estemos más preparados tenemos más opciones de ganar más, porque nos volvemos especialistas. Entonces esa es la relación. Y el costo de la inversión básicamente fueron $120,000. El tiempo estimado de inversión o de retorno de la inversión fueron 8 meses. Eso se calculó en base al costo promedio de una tonelada, que es $4,000. Ok, otro proyecto de migración que se hizo en el 2011, un poquito más complejo, que fue una máquina papelera. Desde la mesa de formación, aquí se coge la pulpa de papel, se lleva sobre esta mesa y a través de unas prensas secas, grupo de secados y prensas húmedas, formo yo la hoja de papel. Obviamente ustedes pueden ver que requiere un torque y una tensión especial para no romper esa tela de papel, lo cual se logró gracias a estos motores corriente alterna más variadores y una lógica de control que está implícita en el motor, en el variador, perdón. Estos son los resultados: mayor eficiencia, un ahorro anual de casi $500,000, el costo de la inversión de ese proyecto fue $1,800,000. Y bueno, son ejemplos puntuales de lo que hacemos en conjunto con empresas como Canales, integradores, Solution Provider, que nos dan el apoyo en la ingeniería, ¿no? Quería hablar un poquito de esto, pero creo que me gana el tiempo, así que me voy al tema de variadores. ¿Quién me puede decir qué es un variador o un control
un variador de frecuencia, de los que vemos en el mercado. A ver, ahora sí. ¿Alguien quiere levantar la mano? A ver, acá está el joven de electricidad industrial. Un variador de frecuencia es lo mismo decir que un variador de velocidad. La frecuencia está en relación con la velocidad del motor. Sí, es básicamente eso. O sea, los tipos de arranque de un motor, ¿cuáles son? ¿Yo cómo puedo arrancar un motor? De 4 formas, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Delta, delta, estrella, estrella, triángulo, estrella y estrella, triángulo. Ok, esas son las 4 variantes de estrella triángulo, pero digamos, si yo hago un arranque directo, ¿cuál es la principal desventaja? En un motor de 200 caballos. A ver, rapidito, fuerte, rápido nomás, ¿ya? Que la corriente se va a elevar 5 a 7 veces el valor nominal, y en un motor de 100 HP, de 12, 15 HP para arriba ya la corriente es mayor. Exacto. No se podría aplicar. Entonces tenemos arranque directo, arranque estrella triángulo con todas sus variantes. Tenemos equipos electrónicos que se llaman soft start, que son básicamente control electrónico que me permite hacer una rampa y acelerar y desacelerar el motor tranquilamente, sin afectar los valores de corriente. Pero la desventaja del soft start es que no pueden manejar torques altos desde el inicio, sino digamos que ayuda a acelerar la carga gradualmente y eso es todo. Y no puedo controlar en velocidad nominal tampoco el torque. O sea, como quien dice, el soft start es solamente para arrancar y parar el motor adecuadamente. Y la última forma de arrancar un motor es con variador de velocidad, que es básicamente un control de frecuencia, como dice el compañero, y es a partir de una electrónica que está, aquí voy a mostrarles primero esto, a partir de esa electrónica generamos un bus DC, primero rectificamos a través de unos diodos, unos tiristores, generamos un bus DC, el cual va a alimentar un puente de IGBTs, que a través de una lógica de control genera lo que les comentaba, algo de este estilo. Ustedes ven acá en esta parte estas onditas, que es una modulación por ancho de pulso. Para los electrónicos y eléctricos, pronto están más familiarizados con el tema. Y es básicamente a partir de este loop de control, tengo un retorno que es a través de un encoder, me alimenta un error de velocidad, va a un control de regulación, que a la vez calcula el torque en función a la corriente que viene del variador, y ajusto la frecuencia de switcheo de los IGBTs, los cuales me van a permitir mantener corriente y obviamente la carga a la velocidad que yo deseo. Eso es básicamente un variador. Hay 3 tipos de control típicos en casi todos los variadores, que es abierto, es un control voltaje-frecuencia, un sensorless, que es básicamente un control de flujo magnético, que es como se puede escalar o se puede analizar de forma vectorial el flujo magnético de un motor. A partir de ello se hacen unos bloques de control para regular la velocidad del motor y la frecuencia, ¿no? Y el que se usa en casi todas las industrias en aplicaciones torque variable es AC torque, ¿no? Que es mantener un torque constante y a partir de ello jugar con una velocidad hasta su 100%. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. A ver, ¿alguna pregunta? Joven, rápido tu pregunta, ¿ya? Porque ya estamos con el tiempo. Lo que he observado es que paralelo a los variadores, se le coloca antes, en serie, perdón, a la central de la fase hacia el variador, una reactancia inductiva. Casi siempre he visto eso y quisiera saber por qué razón. Claro, las reactancias ayudan a eliminar ruidos armónicos, porque obviamente, ustedes ven acá, en ambos sentidos, tanto en entrada como en salida, yo necesito, en la entrada siempre voy a necesitar una reactancia que me va a ayudar a compensar las pérdidas, entre comillas, y a bajar los niveles de armónicos. Y ¿por qué? Porque si yo tengo niveles de armónicos altos en esta parte, se van a reflejar en equipos críticos aguas arriba, ¿no? Y en la salida, digamos, si el motor está conectado a más de 150 metros del motor, o sea, si hay una distancia entre el variador y el motor mayor a 150 metros, se va a dar un efecto que se llama onda reflejada. Y esa onda reflejada se
se trata con unos filtros de red, filtros sinusoidales o filtros de red. Estos filtros son básicamente capacitores que ayudan a atenuar ese efecto y evitar que la onda de la corriente se regrese por la misma fase y genere un cortocircuito. Bueno, eso era básicamente, el tiempo nos ganó, así que espero que les haya servido y gracias. Antes, gracias, agradecemos, ha estado, todavía no se vayan jóvenes, hay unos últimos minutos, también nos van a exponer, ingeniero, Sí. nos va a exponer un poco de la tecnología eficiente para la iluminación, así es, creo que no me equivoco, unos minutos más, vamos a darle pie para que se presente el siguiente ingeniero. Agradecemos la presentación de nuestro expositor, ha estado muy claro y muy interactiva también la exposición. Buenas tardes con todos, mi nombre es Martín Cavada, yo soy ingeniero electrónico, jefe de producto en el tema de iluminación en Precisión Perú. También veo la línea de instrumentos de medida con Fluke y adicionalmente jefe de producto de la línea de tableros eléctricos. En esta oportunidad les traigo una presentación sobre el tema de iluminación, algo bien corto, breve porque saben que estamos con el tiempo. Y quiero empezar preguntándoles, ¿quiénes acá desean ahorrar dinero a sus empresas? ¿Todos estamos de acuerdo con esa premisa? Otra pregunta, señores, de todos los que están participantes acá, ¿quiénes están ya practicando en empresas, fábricas? ¿La mayoría? A ver. ¿Podrían alzar la mano, por favor? A ver, los de electricidad han estado Ya, todos. los que están practicando en empresas, ya. Excelente. Ahora, ¿cómo ustedes harían o qué plantearían, qué soluciones brindarían a sus empleadores para que ahorren energía? ¿Qué propondrían, por ejemplo? Por ejemplo, a los soldadores que cuando llegue el almuerzo bajen la llave, porque muchas veces se observa que dejan la llave arriba y durante una hora la máquina eléctrica está prendida. Por ejemplo, pérdida de energía, ¿no? Antes, mi compañero acaba de hablar de motores de alta eficiencia. Ahí también tienes grandes ahorros de energía. Puedes usar para los arranques variadores de velocidad. También estás ahorrando energía. Ahora, pero nadie le da énfasis o nadie le pone los ojos al tema de iluminación. Y hay un gran cantidad de ahorro de energía que se puede lograr eso con una buena solución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que acabamos de preguntar, ¿no? Entonces, señores, si les demuestro que tengo una tecnología que puede ayudarles a contribuir a este objetivo, ¿estarían dispuestos a probarlo? ¿Estamos de acuerdo? Empezamos. Like para ustedes, señores. Señores, la iluminación industrial que ustedes se van a ver al día a día, van a encontrar iluminación industrial, tanto interiores y exteriores. En la iluminación interiores van a encontrar el tema para iluminación en estacionamientos, oficinas, bodegas, zona de alimentación. Ejemplos, tenemos los galpones, hangares, almacenes y naves industriales. ¿Qué se busca con iluminar estos ambientes? Una luz suficiente, que sea uniforme. Una buena iluminación tanto horizontal como vertical. Color de luz agradable. Ustedes ¿por qué pueden verme o pueden reconocer el color? Porque es una luz blanca que están usando. 6500 Kelvin, buena reproducción de color, alta cromatización. Bajo costo de mantenimiento. La intención no es estar cada 6 meses o cada año estar cambiando las luminarias. En la iluminación exterior, igualmente, estacionamientos, circulación exterior, patios de carga. Tenemos el alumbrado público, espacios a cielos abiertos, en minerías, atajo abierto, en cementeras. ¿Cuál es la finalidad? La seguridad vial, es una de las premisas. Seguridad también para ustedes, peatonal, o protección de la propiedad, ¿no? En caso nos vayan a robar. ¿Qué tecnologías ustedes conocen tradicionales de iluminación, industriales? La lámpara de sodio, halogenuros metálicos. Ahí está. Claro,
Les preguntaba para ver si estaban atentos. Me parece muy bien, eso es excelente. ¿De qué potencias son las que más comerciales han visto? Las más comerciales que ustedes han visto. De 250 watts Excelente. y de 400 watts. Excelente, perfecto. Esa es la tecnología tradicional, la que acaban de ver, vapor de sodio, haluro metálico y vapor de mercurio. Sin embargo, en la actualidad se está viendo tecnologías de ahorro de energía, de mayor eficiencia, como cuáles, alguna tecnología de ahorro de energía que ustedes conozcan, el LED. Pregunta para ustedes, ¿por qué usarían la tecnología LED? A su criterio, a su experiencia propia. ¿Por qué usar LED? Ahorro de energía. ¿Qué tanto ahorra de energía el LED comparado con una tecnología tradicional? ¿10%, 20%, 30%, 40%? En promedio es 50%. Entonces quiere decir, si la luminaria que estaba comentando el compañero de 400 watts, entonces lo voy a reemplazar por una LED de 200 watts. Entonces estamos ahorrando la mitad de energía. Eso se traduce en la mitad de dinero mensual. ¿Verdad? Otro punto a favor de usted de la tecnología LED. También, es verdad. Puedes tener luz blanca, buena reproducción de color, como les dije. Pero hay un punto más. Hay algo que más resalta. Excelente. Durabilidad, 50.000 horas. Quiere decir, trabajando 24 horas, 7 días a la semana, 5.5 años, comparado con las tecnologías tradicionales que duran entre 1 y 2 años. Entonces estamos hablando de una alta durabilidad. Sin embargo, yo no he venido a hablar de tecnología LED. La tecnología LED es muy buena. Sin embargo, nosotros tenemos una tecnología que dura el doble que LED y cuesta la tercera parte del precio de esta tecnología. Cuando ustedes van a un proyecto, tú le puedes proponer reemplazo a todo este ambiente, tecnología LED. Haces tu estudio y te sale un retorno a la inversión de 3 años. Recuerdan que cuando mi compañero que mencionó, cuando tenían retornos de inversiones muy elevados, las empresas no van a querer. Ustedes invertirían en una tecnología que les tengan que recuperar en 3, 4 años, no les conviene. Pero si les digo que el retorno de inversión es menos de 1 año, y que de ahí en adelante es ahorro de dinero para ustedes o para su empresa, imagínense que ustedes mañana vayan y propongan esto a sus empleadores, o para ustedes mismos, si tienen empresas, si tienen almacenes. Esa es la tecnología tradicional, la tecnología LED y la tecnología de inducción magnética. Entonces, todos conocen haluro metálico, vapor de sodio. El vapor de sodio sí lo conocen, todos lo conocen, ¿saben por qué? Porque está en los postes. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el vapor de sodio cuando hay un apagón? Y se vuelve a prender. ¿Se prende inmediatamente? ¿Puedes conectarlo? Sí, puedes conectarlo. ¿Cuántos minutos se demora para encender? 7, 8 minutos. Imagínense en un terremoto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuán tan importante es para la seguridad una tecnología que sea de encendido instantáneo? Esto no sucede con el haluro metálico ni vapor de sodio. Luz blanca, 6500 Kelvin. Lo vamos a dejar ahí encendido unos minutos. La tecnología tradicional, como ustedes pueden ver acá, luz amarilla en la parte de postes que ustedes pueden ver. No tiene buena reproducción de color. Estos son los formatos que ustedes ven, las campanas de 250 watts, como mencionó el compañero, y de 400. También tenemos reflectores de 250, 400 y 1000 watts. Para los postes, potencias convencionales. Ahora, la tecnología LED, todos lo conocen, es electrónica pura. Y la electrónica, ¿a qué temperaturas trabaja muy bien? En temperatura ambiente. ¿Qué pasa si estamos a 30, 40, 50 grados? ¿Qué le pasa? Ya no, ¿sí no? El LED es electrónica pura. La electrónica trabaja muy bien a bajas temperaturas, son semiconductores. Si estuviera bajo cero, excelente, va a funcionar, no va a tener ningún problema. Pero cuando tú le elevas la temperatura, ¿qué pasa? Su tiempo de vida, que era 50.000 horas, decae abismalmente. Por eso que es muy usado en esto, en oficinas, en decoraciones, en casas. Miren,
Una campana LED, ¿qué necesita acá para eliminar todo el calor? Un disipador. Miren el volumen que tiene este equipo. Ese es su talón Aquiles del LED. Inducción magnética. No es más que dos partes. Este tubo fluorescente que ustedes ven, que es un bulbo, y en la parte de acá atrás que está el balance electrónico. Estos dos anillos que ustedes ven acá son abrazaderas. Si yo las abro, sale el tubo. Induce. Entonces, ¿qué quiere decir, señores? Que cada vez que yo enciende y apague, no hay ni un filamento, no hay nada que se desgaste. Por eso dura 100.000 horas, 11 años de tiempo de vida. Tú puedes ver el fluorescente acá arriba. Cada vez que enciende y apaga, en el extremo, ¿qué se va haciendo? Se va negreando. Hay un filamento. Se va. Ese filamento, en algún momento, va a abrirse. Igual es en el haluro metálico, igual en el vapor de sodio. Acá no. Si hubieron, las primeras personas que estuvieron presentes, yo mostré un video donde se ve el bulbo como sin ninguna conexión se encendía. Si tuvieran la oportunidad. Esa es la diferencia, esa es la tecnología que nosotros estamos trayendo al mercado. Tienen en esta versión, en campanas, reflectores pastorales, una tabla comparativa, el mismo ahorro de energía. Ustedes pueden ver la color amarillo, inducción magnética, haluro metálico, vapor de sodio y LED. Quiere decir, si tú tienes un haluro metálico de 400, lo reemplazas con una inducción de 200, estás ahorrando 50% de energía. Este es el CRI, la cromatización. Qué buena reproducción de color tú tienes con una luz artificial. Nosotros tenemos un CRI mayor al 80%. ¿Qué quiere decir? En textileras, tú no puedes estar con una luz cualquiera. Tú me puedes decir que es luz blanca, pero tiene que tener una buena reproducción. Que se vea que sea un marrón, que se vea que sea un azul, su azul, que se pueda distinguir. Si no es una buena calidad de color, no van a tener problemas en entregar el producto. Efecto estroboscópico. ¿Ustedes se han dado cuenta a veces por qué cuando están trabajando en sus oficinas se cansan muy rápido? Es el fliqueo, el parpadeo. Eso lo pueden comprobar con sus celulares. Ustedes lo muestran ahí, lo ponen en video y van a ver el parpadeo. ¿Por qué? Porque está trabajando. La frecuencia de REC, ¿a qué valor es? 60 Hz. Este trabaja a 236 kHz. Eso quiere decir que no vas a ver parpadeo. Y ahí está la imagen. ¿Qué quiere decir? Menos cansancio para las personas en el horario de trabajo. Y para demostrar ese tiempo de vida, ahí tienes la curva. La curva de color verde es inducción. Tú tienes haluro metálico, que es el convencional para todos los almacenes, vapor de sodio, LED. Pero hay algo que no tienen en cuenta. Todas las empresas no tienen en cuenta que según norma técnica, tú deberías, tu luminaria, cuando cae la luminosidad a 65%, cambiarla, tu lámpara. Nadie lo hace. Estamos en el Perú y esperamos que muera, ¿no? Hasta las 15.000 horas, casi al año y medio. Si respetáramos la norma, sería a los 6 meses, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, nadie lo hacemos. Pero miren en inducción. ¿Cómo se mantiene? Casi 80.000 horas y recién a las 100.000 muere, ¿no? Esa es la diferencia. Si ustedes se van a dar cuenta, ustedes van a comprar una campana, un reflector, o el mismo, en su mismo vecindario, ponen un poste nuevo, cuando pasa 2 o 3 meses ya no ilumina como iluminaba al inicio. Baja su luminosidad. Es propio, eso es la tecnología, no se puede hacer nada. Esa es la tecnología. Por eso existen otras tecnologías alternativas. Casos de éxito, por ejemplo, metodología andina. Ahí ustedes pueden ver haluro metálico, inducción magnética, iluminando igual, alta cromatización. Miren, genera tan poco calor que se usa hasta en cámaras de frigoríficos y adosados al techo. Miren, ahí en cámaras de frigoríficos. Nuestros almacenes, iluminados con inducción magnética. Y para terminar, lo que a ustedes les interesa, el retorno de inversión. Por ejemplo, este es un cliente, Beta. 256 luminarias de inducción de haluro metálico convencionales, las estamos cambiando por inducción. Trabaja 24 horas, 7 días a la semana. El costo de kilowatt hora está acá.
Estos son los costos unitarios de cada una de las luminarias. Nosotros prácticamente estamos el triple de precio. Entonces quiere decir que hay una inversión mucho mayor. Le estoy diciendo a mi cliente, en lugar de que invierta $30.000, invierte $76.000. Si él se va ahorita a la sugerencia, lo mandan a volar, le dan un patadón. Estás loco, ¿cómo vas a invertir 76.000? Ahora si te digo que esa diferencia, esos $36.000 de diferencia, lo recuperas en medio año. Ahora es diferente, ¿verdad? Ya, vamos a ponerle un año. En un año recuperamos ese adicional, ese delta, ese diferencial que estoy invirtiendo en tecnología. ¿Cuánto dura la tecnología? 11 años. Segundo, tercero, cuarto, quinto año, es ahorro de dinero para quien, para la empresa. Y acá está demostrado. El ahorro profesional mensual es $7.600. Es otra forma de hacer ahorrar dinero a sus empresas. Algo tan simple como no he visto en el tema de iluminación. Señores, sin más, les agradezco por su tiempo. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Hasta la próxima oportunidad. Agradecemos a la empresa Precisión Perú, a los dos ingenieros que nos acompañaron con la exposición. Jóvenes, les agradezco también su participación a los colegas instructores. En el mes de agosto nuevamente retomamos con los seminarios.